Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Karina. Este es mi canal Monarca Life o Monarch Life. Hoy voy a estar haciendo un tutorial en el look que ves ahorita. Que es un look como para una cita. Yo digo pues. Vamos a empezar con una prebase. Esta prebase es de Milani y esta prebase la uso como para hidratar la cara porque tengo la piel muy reseca. Muy reseca, ni se lo imaginan. Bueno, mi español es un poco mochado, entonces tengan paciencia. Voy a empezar con la base de NYX y esta la voy a poner en la parte exterior de la cara y luego la voy a mezclar, difuminar con una esponja húmeda. Bueno, esta la mantengo afuera en las partes exteriores porque es más hidratante y en estas partes tengo la piel muy seca. Luego voy a usar la base de Maybelline Fit Me Foundation y la voy a usar nomás en la parte del centro de la cara, porque esta parte de la cara es donde tengo más problemas y más aceite. Luego voy a usar el corrector de Shape Tape Concealer de Tarte y lo voy a usar en los párpados y en la parte debajo del ojo, y igual lo voy a difuminar con la misma esponja húmeda. Y también voy a usar este mismo corrector para darle iluminación a otras partes de la cara, y esto nomás es para que esté todo más parejo y para que se mezcla bien con la base que tenemos. Ahora vamos a usar el polvo de Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder y esto lo vamos a usar para sellar todo lo que acabamos de poner en la base, y el corrector y todo es para que no se mueva. Y primero lo voy a poner con una esponja húmeda y luego lo voy a distribuir con una brocha afilada. Ahora voy a contornear usando el compacto de Physicians Formula y voy a usar el color del medio usando una brocha afilada. Punteada, sí, y esta la voy a usar en los huecos de los cachetes y también lo voy a usar en la quijada y también la voy a usar en el puente de la nariz para definar estas partes, que se miren un poquito más definadas. Para bronceador voy a usar el Hoola Bronzer de Benefit Cosmetics y voy a usar una brocha un poco más grande y nomás voy a ponerlo en abajito de los cachetes, y también voy a usarlo en donde empieza el cuero cabelludo, nomás para darle un poquito más color a la cara. Y para rubor voy a usar el rubor de Wet n Wild en el color Mellow Wine con una brocha para rubor, y lo voy a poner en los cachetes. Voy a sellar el corrector que pusimos en el párpado usando cualquier color que sea el color piel que le dé a tu cara, pues. Pero yo voy a estar usando la paleta de sombras de Elf, y luego voy a rellenarme las cejas con un lápiz de ceja afuera del video. Usando el paleta de Elf voy a tomar el primer color, y es el color número 3 de la paleta, y voy a usar este color con una brocha
de mezclar para los ojos y la voy a mantener en la esquina exterior del ojo, pero también la voy a mantener en la pliegue del párpado. Y este color lo estoy usando como color de transición para las demás de las sombras, y nomás es para que todos los colores se mezclen bien. Usando la sombra número 4 del paleta, voy a usar una brocha un poquito más chiquita para mezclar, y lo voy a poner igual en la misma esquina exterior donde pusimos la otra sombra. Luego de poner este color en la esquina, voy a distribuir lo que queda en la brocha en la pliegue del ojo. Usando la sombra número 6 del paleta, con la misma brocha primero voy a poner este color igual en la esquina exterior del ojo, y la voy a mezclar con los otros colores que tenemos puestos en esa misma esquina. Primero la pongo más cerquitas de las pestañas y luego la mezclo hacia la pliegue del ojo. Luego voy a usar el paleta de Morphe en colaboración con Kathleen Lights, y voy a usar el color usando un color muy similar al color que acabamos de usar, y esto igual lo voy a mantener en la esquina exterior del ojo, y luego la voy a mezclar hacia la pliegue del ojo. Y estoy haciendo esto para darle una forma al ojo donde es como humoso. Sí, humoso. Luego voy a usar el color que se llama Secretive, que es un color como vino tinto, y esto lo voy a mantener hasta más cerquitas de las pestañas, y esto lo voy a usar con una brocha de mezclar hasta más chiquita y más para detalle más precisa, pues, y la voy a mantener cerquitas de las pestañas, y luego la voy a mezclar, ya que no tenga tanto color en la brocha. Voy a mezclar ese color hacia la pliegue, pero tampoco voy a pasar los otros colores que acabo de poner. Esto nomás es para definir más el ojo. Ahora voy a usar una brocha más apuntada, más chiquita, y voy a usar este mismo color nomás para poner el color más, para intensificar el color y para que se mire más como oscuro, más pues sí, para oscurecer esa parte
del ojo o del párpado. Ahora voy a tomar este color, que es un color como hueso, y lo voy a poner en el resto del párpado con una brocha de sombras. Y esto nomás es para que todo esté más mezclado y se mezcle bien. Y ya que ponga ese color, nomás lo voy a distribuir al resto del párpado. Bueno, este look es como el look de ojos que estoy haciendo es un poco, pues es mate, todo es mate. Porque, no sé, quise hacer algo más como romántico, más así como para poder coquetear con los ojos, ¿me entienden? To be a flirtatious. Pues sí, es un look más así suave y no tan así, no tan atrevido ni tan fuerte, porque pues eso lo vamos a dejar para los labios. Y voy a combinar esos dos colores que usamos de principio y los voy a poner en las pestañas de abajo. Pues no en las pestañas, en el párpado de abajo, que es donde están las pestañas de abajo. Y esto lo voy a poner abajo de todo el párpado de abajo. Luego voy a usar ese color vino tinto que se llama Secretive del otro paleta. Y eso lo voy a mantener solo en la esquina exterior del párpado de abajo. Y esto es para que combine bien con lo que acabamos de hacer arriba. Porque si llevamos este color muy al centro del ojo, pues del párpado de abajo, se cierra un poco el ojo. Voy a usar el delineador de ColourPop en el color Honeydew para el párpado de abajo. Y el delineador de gel de Maybelline con una brocha angular para hacer la ala en el párpado de arriba. Y voy a usar el rímel de L'Oreal que se llama Voluminous Lash Paradise en el color más oscuro, negro, para ponerlo en las pestañas de arriba y las pestañas de el párpado de abajo. Para los labios voy a usar el labial de ColourPop, es el Ultra Satin Lip en el color Prime, creo. Y esto lo voy a usar pues en los labios, obvio. Pero usé este color más oscuro porque, pues, no sé, me dio inspiración. Y después voy a tomar el color Cream Puff para resaltar la esquina interior del ojo, para darle como esto causa que se abra un poco el ojo y se mire más abierto y más así con vida y luz. Yeah. Después de poner este color en la esquina, lo voy a mezclar un poquito en el párpado de arriba, nomás para que no haya ninguna líneas duras, ni para que todo sea como parejo y desteñido, ¿me entienden? Voy a usar este mismo color con una brocha de sombras para resaltar el hueso de la ceja. Pero así no voy a usar tanto de la sombra porque después va a estar muy resaltado. Voy a usar el resaltador o iluminador, no sé cómo ustedes le dicen, pero este iluminador se llama Pure Nude
de la marca Essence y lo voy a usar en el pómulos en los pómulos y en el puente de la nariz, en la barbilla, en el labio superior y un poquito en la frente, arribita de la ceja. Y finalmente vamos a sellar todo con un spray sellador de Milani. Y es todo. Este es el look final. Muchísimas gracias por mirar mi video. Espero que les gustó y pues nos vemos la próxima vez. Sí. Bye everyone.